Muy buenas a todos. Hacía muchísimo tiempo que estaba desaparecida y hoy he decidido volver con un vídeo en función del tema que hoy nos ha despertado a todos, que es la maternidad de Ana Obregón a los 68 años. Un tema dificultoso, complejo, enrevesado, porque entraña muchos debates al mismo tiempo y sobre todo uno de los temas donde probablemente encontremos más hipocresía en todos los tiempos. No voy a mentir si digo que yo misma, al ser consciente de la noticia, tuve, como todo ser humano, una primera reacción que fue la de madre mía, una maternidad a los 68 años. Pero precisamente en relación a estos temas que al final se sueltan sobre las mesas como carnaza, para que todo aquel que lo desee se lance a morderlo y expulse las vísceras, en su opinión, antes de una reflexión mínima, yo he querido darle un poco más de vuelta de tuerca a este asunto. Y como digo esto porque soy partidaria de la idea de que pocos temas, algunos otros, pero pocos temas se envuelven, se revisten de mayor hipocresía y cinismo que las maternidades y su supuesto cuidado a favor de los niños, que es, en el fondo, lo que tiene que ser una maternidad. Como digo, me quedé con esta primera impresión de, Dios mío, ¿dónde vamos a parar, ¿no? Dentro de esta sociedad narcisista que tiende a tumbar todo límite, ya sea biológico, ya sea del tipo que sea, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Continué trabajando y me quedé con este tema en segundo plano, pero es verdad que trabajando. Y al final, como digo, me he decidido a grabar este vídeo. Bien, en un inicio podríamos considerar, quiero aclarar antes de nada, que yo voy a hacer mi reflexión sobre este tema con el más absoluto respeto. Y fíjate si es tanto mi respeto que yo no soy en absoluto y no tengo ningún tipo de problema con reconocer esto. Yo no soy en absoluto partidaria, ni favorable, ni me parece un posicionamiento ético la gestación subrogada. También sé que sería otro tema, por lo tanto no me voy a meter en él. Pero, no obstante, yo creo que esto al final, como digo, da lugar a lo que ya es una constante en nuestra sociedad, que es que cada vez que se presenta el análisis de un tema concreto, se termina hablando de todo lo que nos da la gana, menos de lo que había que hablar, y mucho más importante, menos de lo que había que pensar. Entonces, no siendo defensora, no agradándome en absoluto la gestación subrogada, vuelvo a aclarar, esto no quiere decir que tenga un odio acérrimo ni que me lance al cuello de aquellas personas que hayan optado por esta opción. No soy partidaria, no elegiría esta opción en el mundo, no defiendo esta posición en el mundo, pero no caigo o me cuido mucho de no intentar caer en aquellas conductas que creo que son las que verdaderamente están haciendo de nuestro mundo un estercolero, que es el de las pasiones sin fundamento, el del odio, el de no soportar lo opuesto, el de querer acabar con todo lo que nos resulte contrario. Y ese no es mi caso. Entonces, creo que al final todos los debates se han ceñido, como digo, sobre el asunto de la maternidad subrogada, que ya hay millones y millones de debates, sobre el tema de la edad, que debe de ser el más importante, pero al final nadie se ha centrado en lo que está pasando, que es el caso individual de Ana Obregón como representante de un maternaje con unas circunstancias personales determinadas, a una edad determinada y también con un bagaje y unas circunstancias psicológicas muy determinadas. Creo que a nadie se le podría ocurrir pensar
que Ana Obregón no ha representado desde el minuto 1 del diagnóstico de su hijo, Alessandro, hasta hoy, el ejemplo de un maternaje realmente muy cercano por lo menos a vistas externas, porque lógicamente yo no conozco a Ana Obregón y todo a lo que puedo acceder es a una proyección de lo que los medios nos dejan entrever. Ahora bien, al igual que con todos los personajes, entonces, de cara a esto yo creo que hay algo que es ineludible, y es que Ana Obregón ha representado un maternaje muy cercano a lo que un maternaje basado en un estilo de apego seguro y de lo que debe representar un maternaje, que es el amor más incondicional que probablemente ninguno de nosotros pudiéramos conocer en la tierra y que no obstante no todos tenemos el gusto de conocer, ni muchos niños que están ahora mismo existiendo y respirando en el mundo. ¿Por qué digo esto? Por, como digo, esa capacidad de entrega, por esa capacidad de ponerse en segundo plano para centrar su esfuerzo, su vida, su energía, sus horas, a rendir atención, a rendir cuidados, a rendir esperanza a un hijo enfrentando una enfermedad horrorosa y que también nos demuestra, como digo, que los límites de nuestros deseos, o que la energía o la fuerza no siempre son suficientes para vencer. Ahora bien, si bien todos nos hemos escandalizado, porque al final todos llevamos este debate a nuestra casa a la hora de, madre mía, en el limbo de los 70, ¿cómo se puede traer un hijo al mundo? Yo creo que evidentemente todos estamos centrándonos en los dos extremos que separan la vida y la muerte. Y no hace falta que yo aclare que cerca de los 70, pues por una cuestión estadística, la muerte está más cerca que a los 40. Y no obstante, terminamos llevando al extremo esta variable sin pensar que probablemente Ana Obregón ya haya considerado esta variable, como digo, y que probablemente en la tristeza de no poder ofrecerle a su hija 50 años por delante, la garantía de 50 años por delante, que por otro lado, más allá de la ilusión de control, ninguno podemos ofrecer, probablemente haya valorado otros aspectos y otras variables, como el inconmensurable amor que como madre le ha quedado en los ovarios y en las entrañas y en el corazón por ofrecer. Yo también sé que esto se podría haber resuelto de otras maneras y que bien se podría decir que esto nos demuestra cómo es un duelo mal resuelto. Es decir, que al final lo más adaptativo hubiera sido que, siendo completamente consciente de su realidad y de sus circunstancias, se dedicara a ofrecer el amor en multitud de sitios donde podría dejar su estela, y yo estoy de acuerdo. Pero a veces se me hace desagradable que se haga norma en nuestra sociedad hincar los dientes en espacios donde, a pesar de las diferencias o de las dificultades que podamos presentir, se percibe un amor, y no un poquito de amor, sino un amor que nos puede llegar a cegar si lo vemos, y estemos tan acostumbrados a dejar impunes, a dejar existir sin la más mínima crítica otros procesos y otras cuestiones
que rebufan olores a enfermedad o a oscuridad y que, muy al contrario, no se pueden nombrar. Entonces, sinceramente, creo que teniendo en cuenta lo que hemos visto de Ana Obregón en su faceta maternal, creo que como psicóloga podría decir que dejaría a mi hijo en manos de una mujer como ella, infinitamente, 1000 veces más que en muchísimas mujeres de 20. No nos olvidemos que en el mundo siguen naciendo criaturas en mitad de guerras, en mitad de estercoleros, sin futuros, sin derechos, sin figuras verdaderamente que ejerzan un papel de custodia como merecen, y que no nos echamos por lo menos lo suficiente las manos a la cabeza. Y también, por otro lado, que en lugares donde no se despiertan tantas sospechas, a vecinos a los que saludamos por las mañanas, sigue habiendo niños maltratados, psíquica y emocionalmente, privados quizás no de necesidades básicas y esenciales, pero sí de las más importantes para constituir nuestro cerebro y nuestra personalidad de adulto, que son las emocionales y las referencias sanas. Y no nos echamos las manos en la cabeza. De modo que voy a atreverme a decir que una mujer repleta de amor, herida, no como diría Antonio Machado, por 3 heridas, que ha conseguido resucitar, probablemente también a través de la salvaguarda emocional, de buscar el origen donde lo perdió todo, que es en la muerte de la vida que más quiso, tratar de recomponerse, enhebrando ese hilito con la vida de su hija. Quizás, pese a todo, y aunque siempre podamos pensar, allí detrás viene la muerte, podríamos sostener el derecho a la duda de que probablemente, como digo, y si algo nos ha demostrado Ana Obregón, es que sabe proteger. Habrá pensado en esto y habrá pensado en la manera en que resuelve, y no creo que sea dejando a su hija a la intemperie. Entonces, por favor, quiero hacer con esto una llamada a la compasión, al sano juicio, porque a veces, y quizás ese sea el mayor de los síntomas de estupidez, hacemos prevalecer detalles insignificantes, haciendo que se pierdan los más importantes. Un saludo a todos.